Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que mucho agradece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Canal Judicial, este espacio para expresar las preocupaciones mayores que en el tema jurídico tiene nuestra sociedad y, bueno, pues en concreto nuestro Foro Mexicano de Abogados. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que toca fibras muy sensibles de la experiencia jurídica cotidiana de muchos ciudadanos, que es el tema de la teoría de la imprevisión, la famosa cláusula rebus sic stantibus, y para lo cual tenemos, bueno, pues a alguien que ha estado trabajando este tema durante muchos años y que lo conoce bien, y que, bueno, pues además es un abogado postulante muy destacado, un profesor universitario, un querido amigo, Jaime Inchaurrandieta. Bienvenido, Jaime. Te agradezco muchísimo, Rafa. Gracias por la oportunidad de podernos expresar aquí en este espacio sobre este tema, como tú bien dices, tan interesante. Pues muy interesante porque finalmente pareciera que hay dos valores ahí, los dos valores más importantes del derecho, la seguridad jurídica y la justicia. Algunos dicen contrapuestos, Jaime. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo? Bueno, la situación de este tema, yo creo que tenemos que, para entenderlo mejor, irnos un poquito a los antecedentes. La famosa cláusula rebus sic stantibus, hoy conocida como la teoría de la imprevisión, pues data desde tiempos de Paulo, de Séneca. Desde allí encontramos ya cierta mención a que las circunstancias de la justicia deben de tomar en cuenta las circunstancias que puedan suceder posteriores a la celebración de un pacto o de un acuerdo. O sea, por ejemplo, yo celebro contigo un contrato, ¿no? Pero se entiende implícito que si las circunstancias, vamos a decir, económicas del país varían enormemente, bueno, pues ese contrato tendrá que cumplirse de una forma distinta a la estrictamente pactada. Exactamente, mira, como yo te decía, en tiempo del derecho romano, ahorita mencionaba a Paulo y a Séneca por mencionar algunos, mencionaban esta cuestión y en la época de Roma no era escandaloso esta situación, se entendía per se. No se debatía. Así es. Después pasaron los años, se olvidó un poco y los juristas medievales rescataron otra vez a la figura de la rebus sic stantibus. Bartolo de Sassoferrato le llaman como si fuera el padre de la rebus sic stantibus, aunque en realidad encontramos sus antecedentes todavía más allá. Al momento en que revisan el digesto y encuentran esta situación, pues se empieza a tomar mayor importancia en esta época. Incluso por la cuestión cristiana que existía en el momento, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, maneja una frase que dice que aquel que promete dar algo, si cambian, puede ser perfectamente excusado si las circunstancias de la persona o del negocio cambian. Entonces, tomó una fuerza sumamente importante. Sin embargo, después, otra vez se olvidó. Los alemanes, por ahí del siglo XVIII, retomaron nuevamente la rebus sic stantibus en sus contratos. Más adelante, incluso Grocio hablaba de que solamente la rebus sic stantibus sería utilizada a nivel internacional, en tratados internacionales, y que estaba limitado a esto. Los alemanes volvieron nuevamente a retomar el tema de la rebus sic stantibus en contratos entre particulares por los temas de la Primera Guerra Europea. Entonces, en este caso, se dieron cuenta que era de suma importancia. Sin embargo, en el siglo XIX, los franceses, de alguna manera, por el principio de la autonomía de la voluntad, lo llevan a tal extremo que vienen a ser los primeros contrarios a la rebus sic stantibus. Empiezan a hablar de que los pactos son para cumplirse y que lo que hayan pactado las partes es inamovible independientemente de lo que pueda haber surgido de manera posterior. Pacta sunt servanda. Exactamente. Los pactos son para cumplirse. Ley entre las partes, inmodificable. Bueno,
Se admite, obviamente... Aunque las circunstancias cambien enormemente. Aunque las circunstancias cambien. Se venga una inflación del 500%. ¿no? Así es más, ellos lo que dicen es, bueno, si tú podías de alguna manera, si tú hubieras sido diligente, podrías perfectamente haber pactado en una cláusula una rebus sixtantibus, y de esta manera podría ser aplicable, pero por el principio de la autonomía de la voluntad, porque las partes determinan que se pueda aplicar. O sea, que si no está pactado expresamente, no se entiende implícito. Digamos. Exactamente, estamos hablando según la teoría francesa. De la teoría francesa. Sin embargo, fíjate qué apasionante ha sido este tema. Estamos hablando de que Bonnecas, interpretando el código francés, decía que sí se podía entender implícito, y tomaba varios artículos del código francés, estableciendo que varios hablaban de la equidad, y por la utilización de la palabra equidad, que muchas veces hay quienes no entienden todavía lo que significa equidad, dicen que es muy debatido el término equidad. Yo, por lo pronto, yo creo que sí es algo objetivo, creo que la equidad es la justicia aplicada al caso concreto, y creo que Bonnecas así lo entendía, porque precisamente a través de esa palabra decía, no, el código francés sí implícitamente toma la rebus sixtantibus, pero eran... Porque permite juicios en equidad. Exactamente. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de Bonnecas, la gran mayoría de los tratadistas franceses no estuvieron de acuerdo con él, entre ellos Planiol y Ripert, donde ellos mismos establecen que es un riesgo la rebus sixtantibus a la seguridad jurídica, que esto podría implicar, a pesar de que estemos hablando de un término de justicia, puede perjudicar a la larga la economía de varios contratos, así como de alguna manera la seguridad de lo que las partes hayan pactado. Sin embargo, también se ha dicho que la defensa de esta famosa autonomía de la voluntad a la ultranza, también de alguna manera está basada no tanto en supuestos, podríamos decir en premisas abstractas. Y como tú bien sabes, las premisas abstractas te van a traer de alguna manera conclusiones también de carácter abstracto. Entonces, al no tener ciertas premisas reales, pues se puede llegar a algo, a una conclusión, pues que te pueda sonar bastante lógica, pero realmente deshumanizada. Sí, por ejemplo, si yo digo pacta sunt servanda, si los pactos deben cumplirse en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, porque son pactos, pues estoy abstrayendo la cuestión y, como tú dices, deshumanizándola, porque las circunstancias evidentemente varían. Así es, y es más, mira, a mí me gustaría traer a colación aquí lo que decía el gran maestro Alsina Atienza. Él decía, nadie contrata para arruinarse. Entonces, eso es una obviedad. Entonces, se entiende, yo también quiero entender, el bien y el mal es algo completamente objetivo, no es subjetivo. Entonces, yo creo que las circunstancias del pacta sunt servanda realmente lo que buscan es, como dice Castanito Beñas, humanizar el contrato para que realmente se pueda dar una seguridad jurídica, pero con justicia. Y yo creo que no necesariamente están peleados. Si nos vamos a los extremos, pues sí, yo no estaría de acuerdo en una teoría de la imprevisión o rebus sic stantibus en cualquier caso. O sea, deben de ser casos verdaderamente de una circunstancia extraordinaria e imprevisible. Sí, porque si no abres la puerta al cinismo, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay quien ha manifestado, estando en contra de la rebus sic stantibus, que esto puede provocar que si el juez va a revisar la buena fe de los contratos, puede implicar